noviembre 2023 creo que fue, que salió ChatGPT, y desde el aspecto educativo creo que va a traernos desafíos en actualizar las currículas en temas que ni siquiera todavía nos imaginamos. Porque las herramientas de AI se van a usar, ya se están usando para producir cosas dentro del contexto académico, que no sabemos qué va a hacer y qué nos va a deparar, pero vino para quedarse, es un cambio de paradigma completamente. Cuidado que comunicar que tu producto tiene AI no quiere decir que a la gente le llegue más, lo cual es interesante porque en el fondo a la gente no le importa si tu producto tiene AI o detrás hay una persona literalmente contestándole del otro lado. Lo que le importa es que le resuelvan su problema. Los cambios muchas veces no sabemos para qué lado nos van a llevar. Yo creo que las problemáticas del diseño siguen siendo problemáticas humanas. Sigue estando en la conjunción de una problemática proyectual, un desafío material, pero siempre como desde la necesidad de una persona, de un grupo de personas. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Digital Experience, el podcast de Soho donde exploramos cómo el diseño, la tecnología y la innovación están transformando nuestras industrias. Si disfrutas de este podcast y este episodio, recordá suscribirte y darle like para activar las notificaciones y no perderte ninguno de nuestros contenidos. Empecemos. Hoy nos adentramos en una conversación clave para el futuro del diseño digital. ¿Se viene el fin del UX tradicional? Con la inteligencia artificial automatizando interfaces, ¿cuál es el verdadero rol de los diseñadores de hoy? Para debatirlo, contamos con la presencia de André y Francisco, fundadores de UX Labs, quienes han estado llevando la educación sobre UX a la vanguardia de la evolución del diseño y la estrategia digital. Andrea, Francisco, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, todo bien por suerte. Gracias por invitarnos. Además, tenemos una primicia, que es la primera vez que estamos haciendo un podcast con más de un invitado. Así que ellos también se animaron a jugársela y a probar un nuevo formato que sabemos que de repente en vivo es más fácil. Así que los que nos están escuchando, spoiler alert, estamos en una nueva modalidad. Denos paciencia porque estamos probando cosas nuevas. Está muy Sí, bien, beta testing. Beta testing en vivo ahí. Tenemos a nuestro beta testers a escuchar. Bueno, a mí siempre me gusta empezar por las historias, el contexto, le digo yo. Finalmente, diseño, siempre lo hablamos en las previas, el diseño es contextual. No existe el diseño sin contexto, ¿verdad? O podríamos decir que el diseño sin contexto lo podríamos llamar arte, porque es el contexto interno, pero hablemos de diseño, no nos vayamos en esa derivada. Historia de UX Labs, de ustedes dos. ¿Cómo llegaron a formar UX Labs? ¿Cómo llegaron al mundo del diseño? ¿Qué los atrae? ¿Qué los mantiene acá? Cuéntenos un poco eso. Bueno, gran pregunta para arrancar, me encanta, un gran disparador. Bueno, te cuento, si querés, mi recorrido, y todo esto va a tomar sentido cuando enlacemos con el recorrido de Fran, les prometo. Yo soy una persona muy curiosa, demasiado curiosa, todo el tiempo estoy aprendiendo cosas nuevas, y cuando era chica, en mi adolescencia, en esos 2000 incipientes donde llegaba internet a las casas, yo tenía compu, tenía hermanos que les gustaba la informática, entonces tenía muy al alcance la tecnología. Entonces investigaba cómo codear sitios web, cómo editarlos, cómo armar pantallas, cómo armar flujos. Todo eso yo lo hacía de manera súper intuitiva, sin saber que era diseño de interacción, que era diseño de experiencia de usuario. Y eso me llevó a que en paralelo yo en el secundario tenía materias de comunicación y de diseño. Entonces, por un lado escuchaba que existía la Bauhaus, por otro lado escuchaba que existía la tecnología, atravesando, digamos, la- los primeros negocios digitales apareciendo en los sitios web, o sea, como un mix de cosas. Eso me llevó a la universidad a estudiar diseño gráfico, donde me terminé graduando como diseñadora en la casa de estudios que es la UBA, dentro de la FADU. Y en la carrera fui viendo la transición del diseño gráfico tradicional al diseño digital, a lo que hoy conocemos como diseño UX. Entonces empecé a ponerle nombre a cosas que yo hacía sin saber qué eran, básicamente. Entonces ahí descubrí la arquitectura de información, el diseño de interacción, el UX en sí, y empecé
a formarme de manera autodidacta, o sea, a encontrar comunidades profesionales, libros, a googlear todo lo que había del tema. Y cuando descubrí que realmente me apasionaba y que eso me abría puertas laborales, ahí decidí estudiar formalmente. Entonces, en ese recorrido hasta el día de hoy, yo creo que sigo estudiando y sigo aprendiendo cosas. La curiosidad siempre es mi brújula en todo lo profesional. Y bueno, el camino de Francisco, ahí te lo contará Fran. Espera, antes de que Sí. Francisco entre, porque cuando hablamos de curiosidad dicen que la curiosidad mató al gato. Entonces, ¿qué es lo más curioso que te has metido? Cuando se meten 3 de la mañana, viste, en internet ahora buscando algo. ¿Y qué es un dato como de curiosidad así, como medio freak que tengas? Uy, qué buena pregunta. Hoy en día estoy muy metida en entender cómo funciona Python para entrenar modelos de inteligencia artificial. Imagínate, yo no vengo de la ingeniería ni de la programación, pero me fascina y estoy cual esponja aprendiendo del tema. Espectacular, Sí. espectacular. Francisco, ahora sí. Sí, bueno, igual mi recorrido es bastante parecido. Pero desde otro lado, mis hijos también hicieron siempre esfuerzo como para que haya una compu en casa. Era la época donde una computadora por link era una novedad. Y ahí yo, además del típico jueguito y toda la cosita, me colgaba armando cosas y en un momento empecé como a incursionar en todo lo que era FrontPage en ese momento. Historia antigua, si la audiencia joven lo quiere buscar, porque después de FrontPage pasé a Flash, colgar cosas a GeoCities, nada, cosas muy viejas. Y a partir de ahí, nada, pasé por colegio industrial con especialización en informática y tenía un profesor con el que tenía cercanía, buena onda, y le digo, mirá, a mí lo que me gusta todo lo que es código y todo eso, pero lo que más me gusta es el diseño web. Y lo que me dijo es, mira, vos codear, vas a poder aprender todo esto bien. La facultad no creo que te dé lo que vos estás buscando. Me parece que si vas por el lado del diseño gráfico, vas a aprender otro montón de cosas que capaz te terminan siendo como más útiles cuando te vuelvas a encontrar con web. Yo no sé cuánto sabía realmente del asunto o no, pero lo cierto es que dije, bueno, ya está. Mi papá estaba muy contento, dicho sea de paso que no soy ingeniería, pero fui por el lado del diseño gráfico, me olvidé completamente de todo el universo web, me fascinó todo lo visual y todo eso, y en algún momento me volví a reencontrar con todo lo que era app, empecé a aprender un poco de Objective-C incluso como para hacer algunas cosas para iOS, y en un momento me dijeron, che, vos sos diseñador, ¿por qué no te metes en UX? Y ahí nada, fue como volver a hilvanar todo, volver a encontrar toda la parte del diseño visual y bueno, nada, una cosa llevó a la otra y acá estamos. Pues es que para los dos, ¿verdad? Pero, y la audiencia, muchos de esta, no voy a decir de qué generación, pero de esta generación anterior a la actual, el que está entrando, ya está haciendo como, ya rompiendo los dientes y jugando un poco más en serio de vuelta. eh, es un camino donde no existía un norte claro y todos tuvimos que explorar y probar cosas y que probablemente nos dimos mucho más vueltas de las que se tienen que dar hoy los chicos, ¿verdad? Que están estudiando y las chicas que están estudiando, porque no había un norte, no había una claridad y tenías hasta escuelas muy diferentes, estilos muy diferentes y visiones muy diferentes, que no digo que todavía tengamos una escuela tan cerrada ni definida de lo que es UX, porque es parte del problema que creo que tenemos de fondo, pero por lo menos hay un norte mucho más claro, ¿verdad? Estamos hablando de productos digitales, estamos hablando de experiencia de creación de software, etcétera, que antes era mucho más vago, ¿verdad? Así que bienvenida la exploración, bienvenida la búsqueda. Francisco, no te vas a escapar también, un dato freak tuyo, o sea, no quieras escaparte, no seas el bando. Y yo también, No, después doy uno mío, así estamos todos a la par. no tengo ningún problema porque yo me cuelgo buscando formatos de torneos y competencias en Wikipedia. Por ejemplo, qué hacen en las eliminatorias en Asia o en Oceanía, que son 10 equipos, y por qué ellos llegan como llegan al Mundial. No tengo forma de explicarlo, ni la aplicación práctica. Por suerte no se la encontré todavía. No tiene por qué haber explicación. Lo interesante de tener el acceso a todo el conocimiento del mundo es que uno puede entrar en el camino que quiera. Yo debo decir que últimamente el algoritmo de YouTube me está dando mucho, estoy viendo restauración de autos viejos, ponele.
O me pongo y descubrí un canal japonés que hacen recuperación de Toyotas 4Runner. Solo hacen eso, recuperación de Toyota 4Runner. Y es como de los 80. Es como, ¿sabes qué? Quiero relajarme. Voy a ver un video de una restauración. O tengo otro que es un japonés que cocina y que solo se le ven las manos y es, yo creo que uno de los mejores UX que he visto en canales de cocina. Después se los voy a mandar porque la Por verdad que lo favor. explica tan bien y de una manera tan sencilla todo que decís, es increíble, yo puedo cocinar también al final. Pero bueno, Bien, bueno, el algoritmo de TikTok me tiene ahora con una dieta regular de videos de gatitos siempre, obviamente, pero además de carreras de autos a escala. Los que mirá, lo esa no, ponen es voy a, impresionante. voy a indagar, voy a indagar, voy a indagar, voy a indagar. Dale. Lindo, lindo vicio. Bueno, pero historias, Unión UX Labs. Hablemos un poco de UX Labs. ¿Cuál es el propósito con el que surge y por qué en un ámbito universitario? ¿Por qué lo hicieron de esta manera? ¿Cómo surge ahora esta conjunción de historias en la creación de este espacio? Bueno, les prometí que iba a tener sentido, les juro que lo tiene. Parte de conocernos en los recorridos académicos hizo que nos diéramos cuenta que la carrera de diseño gráfico, que era la que nosotros proveníamos, quizás no tenía los últimos contenidos relacionados a UX en las distintas materias que nosotros habíamos hecho. Y nosotros ya trabajamos en la industria de la tecnología y liderando equipos. También nos dábamos cuenta a la hora de contratar que nos hacía falta talento formado, básicamente. Entonces, desde 2017 decidimos fundar lo que hoy en día se conoce como UX Labs. Empezó siendo unos talleres gratuitos, pidiendo una aula prestada a la universidad, que por suerte siempre nos abrieron las puertas. Éramos los loquitos que estaban en el entrepiso haciendo talleres gratuitos en pleno febrero, pleno noviembre, cuando el calor era incipiente en Buenos Aires, Claro, te iba a decir, con una humedad hermosa, humedad, un calor precioso, si los post-its se despegaban, no se por pegaban su... los post-its No, directamente. hay fotos de personas con post-it pegados encima, pues ya no teníamos lugar en las paredes para pegar cosas, te juro. Em, entonces, como la universidad siempre nos abrió las puertas y éramos esos loquitos en un aula del entrepiso dando un taller gratuito de 4 clases para 60 personas, ahí empezamos a ver que, bueno, que había demanda, había necesidad, había curiosidad del otro lado también por aprender y por formarse. Y nuestro propósito fue siempre, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, devolver cada granito de arena que la universidad pública nos dio. Entonces, desde ahí es que nuestra motivación, desde que sea en el contexto académico. Hoy en día tenemos una materia en las carreras de grado de diseño gráfico y diseño de imagen y sonido, porque en la Universidad de Buenos Aires, lo que es la facultad, la FADU, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, tiene carreras proyectuales. Nuestra materia cubre, digamos, estas dos carreras. También tenemos una oferta académica en posgrado y nos abrió el puente a tener contacto con otras universidades, a hacer otras colaboraciones con otros profesionales. Y hoy en día somos más de 20 docentes los que estamos al frente de este equipo, todos de diferentes seniorities, con diferentes experiencias, diferentes backgrounds. Y eso que hace que sea súper rica la perspectiva que tenemos para enseñar y educar en el contexto académico. Sí, un poco lo que nos caracteriza es que somos bichos de la academia. No sé si hay como otra forma de caracterizarlo. A ver, naturalmente, por la forma y la relación que tiene como el tipo de pensamiento académico, siempre es difícil estar al día con las cosas. Y, a ver, no quiero que suene negativo, porque de hecho tiene sus cosas positivas, pero requiere como el dejar suceder un fenómeno, tener la distancia histórica como para analizarlo, etcétera, etcétera, que tiene de bueno que lo podés mirar como de una manera bastante analítica y tiene de negativo, desafiante, el hecho de que te perdés algunas cosas y te perdés algunas demandas de mercado. Con UX estaba pasando mucho eso, que la gente estaba saliendo de diseño gráfico, diseño de imagen y sonido, diseño industrial, etcétera, y sabía mucho UX y hacen muy buenos UXers, pero faltaba como ese puntapié adentro. Entonces nosotros salimos siempre como a decir, ese puntapié, bueno, seamos artífices de eso, seamos ese puente entre academia e industria y construyamos diálogo principalmente, construyamos diálogo de lo que está pasando, para qué lado, digamos, la academia puede complementar lo que pasa en la industria y que todo eso se vaya retroalimentando. Creo que, a ver, yo soy
he venido también del mundo académico. En un momento estuve hasta tentado de meterme full en el mundo académico, con un doctorado y dedicarme realmente a la academia, a la investigación, etcétera. Mi lado emprendedor pudo más, siempre digo, pero nunca lo dejé de lado ese interés y ese valor por la academia, que creo que, Francisco, lo que dijiste es una parte clave, que es que la academia tiene la capacidad de tomar perspectiva, que el mercado no tiene. El mercado tiene que poder responder y atacar y mirar el siguiente problema. La perspectiva solamente te la puede dar la academia, y solamente puede existir en la academia en la medida que existen instituciones, ya sea públicas o con una mirada tipo así, que permitan generar esos espacios de decir, de entre todo este ruido, ¿dónde están las pepitas de oro? ¿Dónde están los verdaderos como cimientos, ¿no? Como las piedras angulares en las cuales podemos construir el conocimiento más allá del ruido, ¿verdad? Porque si yo encuentro de repente a Medium, digo, no, y depende a quién seguiste o el algoritmo, te empieza a decir, o está todo en caos, o todo está perfecto, o lo que la verdad es aquella, la verdad es aquella, la verdad es aquella. Entonces, de alguna manera tenemos que poder filtrar, y ni hablemos ahora con AI, que nos vamos a meter en eso, con la disrupción. Con AI todo esto empeora, entonces de alguna manera uno tiene que poder este, encontrar en esta divergencia de contenidos dónde están aquellas cosas que están realmente probadas y que han resistido el paso del tiempo, ¿verdad? Que eso es lo importante. ¿Qué resiste el paso del tiempo? ¿Qué resiste el paso de la moda, el paso de la tendencia y se convierte en conocimiento sobre cómo realmente hacer las cosas bien? Y al final, muchas veces es hasta frustrante para los nuevos que quieren obviamente venir, romper todo, darse cuenta que al final las cosas funcionan de determinada manera porque hemos de una y otra vez demostrado que funcionan de una determinada manera. Y no porque somos caprichosos por tener más canas o menos canas o más tiempo o menos tiempo en esta tierra, sino que es, hey, nosotros también, de alguna manera, renegamos contra nuestros mentores y tutores y al final les terminamos dando la razón, obviamente en hombros de gigantes, ¿no? Sabiendo que y estamos intentando hacer como devolver hacia ustedes eso en una infructuosa lucha contra la juventud. Pero, pero sí, de acuerdo, la academia es un espacio tiene mucho para dar, yo creo, al mundo del diseño, en estas bases. André, vos dijiste la Bauhaus, y estas escuelas que lograron, de alguna manera, estructurar principios que son casi atemporales hoy en día, y que de alguna manera tenemos que poder rescatar y reinsertar en el imaginario, ¿verdad?, del diseñador. Perdonen, ¿vieron ahí? Yo me extendí más de la cuenta. No, No pasa estuvo nada. perfecto, completamente de acuerdo. Creo que ganaste un montón de cosas que hacen también al recorrido que compartimos. Nosotros como propósito también nos propusimos marcar ese camino que vos decías, que quizás nosotros no tuvimos. Bueno, ser facilitadores de ese camino es un punto también el que tiene nuestra misión. Sí, y es algo que seguramente salga en algún momento de la conversación, pero es muy presente en la academia la pregunta, en la academia, por lo menos en nuestros grupos, ¿qué enseñamos? Cuando todo está tan en cambio, ¿qué vale la pena enseñarse? Y a veces pareciera que nada vale la pena, a veces parece que todo es importante, pero lo cierto es que hay una diferencia entre las cosas que tienen raíces históricas y que tienen sustento y que sobreviven las modas, sobreviven los cambios más si se quiere como caprichosos temporales, Ujú. eso, de estilo. Y hay una sustancia atrás de todo eso. Obviamente, como decís, hay que esperar que las cosas decanten, hay que esperar como que se asiente un poco todo y ver qué es lo que aparece y lo que brilla. Así que nada, es un trabajo muy interesante. Es un trabajo muy interesante para nosotros. Hay gente que la vive más desde el lado emprendedor y está perfecto. Y para mí lo más interesante justamente es cuando hay complemento y cuando hay diálogo, cuando las cosas pasan tan rápido que te obligan a hacerte preguntas. Y preguntas desde un lado a veces que dice, bueno, ok, pero ¿dónde hay cambio profundo y dónde hay no? Creo que en los últimos 10 20 años hemos abierto un montón de cajas de Pandora y todavía no nos hemos adaptado a un montón de cosas. No nos adaptamos todavía a tener una computadora en el bolsillo del todo. No nos acostumbramos a tener productos que nos acompañen todo el día y estamos buscando ese equilibrio de decir,
tengo un flujo constante de contenidos disponible todo el tiempo. Y si te pido todo el tiempo, me lo va a dar todo el tiempo. Bueno, tengo que encontrar el límite yo. Ya no se trata de que la cosa me ponga el límite. Entonces, ¿cómo es ese nuevo diálogo? Así que para mí es algo súper presente. Definitivamente. Y con el que dijiste, Francisco, me hiciste acordar algunas cosas que también la academia tiene mucho para aportar y ya no miramos más a mirada de academia, mirada de gobierno, mirada Estado, para no hablar de gobierno, que siempre es más político, sino Estado, mirada estatal, que tiene que ver con, ok, y también recién ahora de repente nos estamos empezando a cuestionar, porque recién están empezando a aparecer los datos de decir, y tener una computadora en el bolsillo, ¿cómo cambia a las personas, verdad? Y entonces tenemos una función nosotros como Estado de regular ciertas cosas de esto. Hay cosas donde hay momentos donde se tiene que usar y momentos donde no debería estar siendo usado, como estamos hablando obviamente de la infancia, la adolescencia versus la adultez, ¿no? Como por algo se define que, bueno, fumar y tomar es perjudicial para la salud, pero y está a intentar bloquearlo antes de los 18 fue una razón médica, se estudió, sabemos que te afecta más acá porque te afecta tu desarrollo neuronal. Después de acá, usted, señor, es adulto, haga lo que quiera, cada uno con su vicio, pero antes de acá, nosotros como Estado, como república, como gobierno, como país, como queramos llamarle a la entidad más grande que nos representa, decimos que usted no lo puede hacer, está prohibido hacerlo porque sabemos que le hace mal. Entonces, como que recién están empezando a aparecer esas macro reglas, yo creo que, porque recién la estamos empezando a mirar, estamos como pudiendo salir de la mínimamente de la cabeza del ajetreo de la cantidad de cosas nuevas que aparecían y decir, respiremos, espera, ¿qué está pasando? Y, opa, nos empezamos a encontrar con patrones, ¿verdad? De a poco, muy de a poco, están apareciendo esos patrones. Porque estamos viviendo la historia al final. Totalmente. Sí. Vayamos entonces ahora, ya que estamos viendo la historia, estamos viendo un momento trascendental. Nosotros hablamos y es esta evolución. Todavía no le quiero hablar de disrupción, hablemos de disrupción todavía. No quiero hablar de evolución, porque para que evolucione algo tiene que haber transmutación o tiene que haber algo. Por ahora es una disrupción a lo que era lo tradicional, ¿verdad? A lo que eran las grandes verdades que todos teníamos. Eh, yo voy a hacer un comentario al pasar, es que yo debo decir que hasta el viernes de la semana pasada, con fecha, ¿cuándo fue el viernes de la semana pasada? Fue 14 o 15 de febrero. Hasta el 15 de febrero de 2025 yo decía, esto todavía le falta madurar bastante. Y de repente hice unas pruebas y dije, Martín, creo que tenés que subirte al tren porque viene fuerte. Fue tomando velocidad y cuando te distrajiste vino grande. Que obviamente estamos hablando de la AI, estamos hablando de inteligencia artificial en general. Pero sobre todo lo que rompió ahora es esto lo de los lenguajes, grandes lenguajes y todo lo que es tipo ChatGPT, la inteligencia generativa, que de repente potencialmente es la que nos impacta más en el corto plazo a nosotros como diseñadores. Pero ¿cómo lo ven hoy? ¿Cómo ven que está cambiando? Y si ven si está cambiando algo el rol o están viéndolo como algo todavía muy iniciático. ¿Cuál es su visión al respecto? Yo creo que lo más interesante es que la pregunta está instalada. Nosotros conversamos, obviamente, con varias personas en distintos tipos de organizaciones, más grandes, más chicas, y creo que la constante es que el tema existe. Y que lo interesante con estas explosiones y con estos cambios tan acelerados es que aparece primero la diversidad total de respuestas, ¿no? Entonces tenés una tendencia que te marca que de repente entras a Product Hunt y es que todos los productos destacados son de alguna u otra forma conectados con AI, o empoderados por AI, o habilitados por AI, o son motores, o son ChatGPTs enmascarados de otra cosa. Eh, Escuchás experiencias en otros espacios y dicen, todavía no conocen cómo maneja la privacidad de los datos, entonces a nosotros nos dijeron que no carguemos nada de la empresa ahí. Entonces, y en el medio un montón de grises. Entonces creo que lo interesante ahora va a ser como estar con los ojos y con las orejas bien abiertas a ver qué funciona mejor para el rubro y para los objetivos que cada lugar tiene. Me parece que va a pasar un tiempo todavía donde puede aparecer algún producto que nos agarre como con la guardia baja y que nos sorprende, que nos cambie de vuelta
el frente de conversación, como pasó con los modelos chinos, que de repente nadie los estaba esperando y de repente es todo más eficiente. Entonces, ¿la vamos a usar menos porque es más eficiente? No, la vamos a exigir más porque tenemos más disponibilidad. Entonces, entender un poco eso. Me parece que todavía la pregunta está abierta en todos los pasos de lo que es el proceso de diseño y el proceso de producción. Hay lugares donde todo lo que sea generación de lenguaje, obviamente por su característica propia, va a calar más hondo, más rápido. Hay lugares por ahí donde les puede llegar a costar un poco más. Es notable cómo avanzó la imagen, pero también es notable cómo le cuesta mucho más. Como todavía es fácil darte cuenta dónde están los huecos. Así que creo que es un momento como para estar atentos, tener la cabeza abierta, no ser dogmáticos, pero sí tener claro como los valores y las intenciones detrás de cada cosa. Si tu interés es moverse rápido y que se rompa lo que se tenga que romper, como era el mantra de Facebook, vas a lograr que se rompa, pero va a ser más incierto el resultado. Si tu intención es ir en un ritmo un poco más consciente con lo humano, capaz es más lento, pero también vas a tener ese lugar como para hacerlo desde un lugar más empático y más a conciencia. Por lo menos ese es mi punto de vista. Andrés. Yo coincido, la pregunta está instalada y también está instalada el contexto educativo. Para mí estamos ante un cambio de paradigma en la forma en la que vamos a enseñar y que vamos a aprender, porque la IA, o sea, empieza a estar a la mano de todos. Pensando en la AI generativa, como bien decías, o sea, esto arrancó para mí con los asistentes de voz, de tener un Google Home, una Alexa en tu casa, Siri en tu teléfono, hasta noviembre 2023 creo que fue, que salió ChatGPT y estalló todo y de repente ahora estamos, las cosas que googleábamos, las buscábamos en Google activamente, ahora las pasamos por un GPT, sea ChatGPT de OpenAI, sea Perplexity, sea Cloud, sea el que sea, pero estamos como empezando a tener cierto cambio de hábito en el comportamiento al incorporar inteligencia artificial y cada vez empieza a ser más transparente su uso. Digo, ahora la tenés en WhatsApp, en el medio de tus conversaciones, sin que quieras, te enchufaron la IA ahí. Vos decidís si la usas o no, ¿no? Entonces, desde el aspecto educativo, lo que voy es que está instalada esa conversación para mí también. Y creo que va a traernos desafíos en actualizar las currículas, en temas que ni siquiera todavía nos imaginamos, que no sabemos qué va a hacer y qué nos va a deparar, pero vino para quedarse, es un cambio de paradigma completamente. Entonces va a ser desde lo que enseñemos y desde lo que evaluemos y cómo lo evaluemos. Porque las herramientas de AI se van a usar, ya se están usando para producir cosas dentro del contexto académico. Que produzca un informe, que genere imágenes, lo que sea, la AI generativa está siendo una herramienta que es cada vez más incipiente. Y para mí ahí es clave que nosotros como docentes podamos ayudar a las personas a poner en valor las habilidades que ya tienen, para que se mantengan vigentes y para que las puedan interrelacionar y que no importa de la disciplina de la que vengan, porque a UX se ha subido gente de diferentes disciplinas, no solo diseñadores, que por ahí fundamentalmente lo que justo nosotros tenemos en nuestras carreras, pero vienen de un montón de disciplinas diversas, desde psicología, la etnografía, la comunicación, ¿no? Entonces, ahí es donde pienso que ayudar a poner a las personas en valor esas habilidades e interrelacionarlas las va a volver profesionales súper valiosos, por un lado. Y por el otro también, nosotros en nuestro contexto donde enseñamos, creo que tenemos una fuerte responsabilidad por seguir potenciando la mirada crítica con la que ya vienen, pero esa mirada crítica con el mirando de manera más fina lo que la AI produce, lo que la AI devuelve, cómo la AI se usa, cómo se entrena. Entonces, si podemos equilibrar estas cosas y no hacer oídos sordos a lo que está pasando en la industria de la tecnología, en cómo se están moviendo los mercados, vamos a poder tener una academia más conectada con lo que está pasando afuera del recorrido eh, puertas adentro que hacen los profesionales. Así que creo que 100%. eso va a ser lo que guíe nuestro rol para mí, porque Mm. la tecnología no va a dejar nunca de evolucionar.
está demostrado, ya lo vimos. Y hablar de transformación digital ya es viejo. Es el concepto de los principios del 2000, ¿no? Entonces ahí creo que también el trabajo interdisciplinario y nosotros formar a las personas para que puedan colaborar de manera interdisciplinaria también va a hacer la diferencia. Creo que esa parte es una de las que es más difícil. Justo hoy estaba escuchando a Michael Spector, creo que es el apellido de él, en un podcast muy interesante de producto. Él es uno de los autores del libro Team Topologies, el Topologías de Equipo. Muy recomendable. Y creo que le pegan el clavo a todo el problema que está pasando hoy en día en tecnología, sin hablar de tecnología. Porque al final habla de que esto es un problema de cómo nos organizamos como personas. Porque al final, hasta que realmente no sea real eso de que vos con AI puedes armar una empresa que llegue y vos solo solo las AI y tus agentes de AI puedas construir una empresa y hacer lo que se te cante, vas a necesitar gente. Y sigue siendo real que, como Martin Fowler creo que fue, lo dijo, lo que entregás es tu organización. El producto que entregás es igual a tu organización. O sea, vos no vas a poder entregar mejor producto que tu organigrama, que la forma en que te comunicas internamente, que la forma en que estás organizado, que la forma en que tenés tus procesos, la forma en que trabajás. Eso va a ser igual. Si vos querés mejorar la calidad de tu producto, vas a tener que mejorar la calidad de tu organización. No hay otro camino. Bueno, pero al final todo esto de AI en parte son todas las herramientas, pero en parte volvemos de repente a lo que es la academia, ¿verdad? Volvemos a los basics. Yo creo que mucho de lo que es el diseño no cambia, ¿verdad? Porque podemos hablar de cambios en las tecnologías, pero de la misma manera podemos haber dicho, bueno, Figma podría haber dejado una cantidad de diseñadores sin trabajo, ¿no? Photoshop, todos tuvieron siempre el miedo de la siguiente herramienta, ¿verdad? No, es que va a cambiar todo y ahora. Y es como, y es verdad, hay gente que no se adapta, pero al final de cuentas es parte de lo que nos cambia. Y la pregunta es, ¿cambia el diseño o cambia la herramienta? ¿Cuál es la mirada que están viendo ustedes? Con un poquito más de perspectiva, de repente, de lo que está pasando hoy en día en el mercado. Es interesantísima la pregunta y creo que es una de las preguntas a atender. Sí, yo mientras lo decía, yo pensaba en eso. Yo creo que la cámara digital iba a matar a la fotografía, el diario digital iba a matar al diario en papel, sigue ahí. De hecho, no me acuerdo quién hace un tiempo decía que en definitiva los que más comprometieron al periodismo impreso no fue el diario digital, sino las redes sociales. Entonces, los cambios muchas veces no sabemos para qué lado nos van a llevar. Yo creo, para no irme tan por las ramas, que las problemáticas del diseño siguen siendo problemáticas humanas, como hablábamos recién. Eh, Sigue estando en la conjunción de una problemática proyectual, un desafío material, entiéndase material físico como material digital ahora, eh, pero siempre como desde la necesidad de una persona, de un grupo de personas. En definitiva, también esto es algo que leí hace un tiempo en el newsletter de Kyle Pollard. Él lo encaraba desde el lado de cuidado que comunicar que tu producto tiene AI no quiere decir que a la gente le llegue más, lo cual es interesante porque en el fondo a la gente no le importa si tu producto tiene AI o detrás hay una persona literalmente contestándole del otro lado. Lo que le importa es que le resuelvan su problema. Lo que le importa es poder consumir la música en el lugar donde la quiere, poder ver la película de la forma más cómoda que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la AI obviamente va a transformar un montón de procesos y desde el lado de los procesos productivos sí hubo evoluciones o cambios que no hubo vuelta atrás. La mecanización no se volvió atrás, la robotización no se volvió atrás, la transformación digital no se volvió atrás, sencillamente cambiarán las plataformas o cambiarán los formatos. Hace 15 años o hace 12 años se esperaba que el futuro fuera la realidad virtual. No lo fue. Quizás dentro de 20 años la generación que nos suceda a nosotros diga, no, la realidad virtual va a volver a ser el futuro. No lo sabemos. Por lo pronto sí creo que hay una constante en las problemáticas proyectuales y en las problemáticas de diseño que tiene como esta interfaz eh, de qué es lo que las personas buscan resolver. Las personas no les interesa en definitiva
No les interesaba el ATM, no les interesaba el cajero automático, les interesaba acceder a su plata. El ATM fue una respuesta más práctica que ir a hacer una fila y estar en una caja. Los pagos digitales, a nadie le interesaba utilizar una aplicación, les interesaba pagar más práctico que tener el cash o el efectivo. Entonces, eso creo que sí, con el avance tecnológico va a seguir eh, modernizándose para lo que signifique esa palabra cada vez. Y en el proceso productivo de diseño también va a pasar. Pero en definitiva, encontrar soluciones frescas, válidas para la problemática del momento y para las personas que están viviendo en este momento, eso siempre va a ser un problema, siempre va a ser un desafío. Y hoy lo traduciremos con Figma porque tienen este soporte y el día de mañana lo plasmaremos en otro soporte. Pero la problemática seguramente Tal sigue cual. existiendo. Y si vas al fondo, Fernando, un segundo, porque me hiciste acordar, Francisco, una gran conversación que tuve, discusión, pues ya discusión ya, porque no, traspasó la barrera de la conversación académica, sino que fue una discusión con un profesor de marketing en psicología que era: ¿las necesidades son creadas o generadas? Y qué interesante, y en realidad no nos metamos en ese agujero ahora, pero vayamos a decir que hay ciertas cosas que son verdades universales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué Figma tuvo tanto éxito? Más allá de si es pixel perfect o una cantidad de cosas, auto layout, ¿verdad? ¿No? Lo que resolvió, que fueron los cracks a resolver, fue la colaboración. Seamos sinceros, Completamente. antes colaborar en un Sketch, diseño ¿te era acordás? dificilísimo. Y cuando nos Sí. convertimos en pandemia y estábamos todos trabajando, hacer un InVision en Sketch era casi imposible. Entonces, Exacto. ¿qué pasó? Figma resolvió algo que era: ¿cómo somos mejor equipo? ¿Cómo colaboramos más? Tan sencillo como eso. ¿Cómo colaboramos mejor? Y resolvió eso antes que convertirse en una buena herramienta de diseño. No era una buena herramienta de diseño, era una muy buena herramienta de colaboración en el proceso de diseño. Pero como herramienta de diseño era mala, digámoslo. Figma, yo soy un Figma lover, no me cansé en la cuenta, pero al principio vos eras bueno para colaborar, para comunicarnos, pero no eras bueno para diseñar. Ahora sí, eso es una tremenda herramienta de diseño y colaboración. Pero en realidad el punto de foco era colaborar, y colaborar es un problema humano, no es un problema de la herramienta, no es un problema tecnológico, es un problema de cómo hacemos para trabajar mejor en equipo, punto. Entonces siempre al final encontramos, cuando vas al fondo, estás resolviendo una necesidad humana para poder hacer algo. Completamente, y lo uno con dos cosas. De la vereda de enfrente teníamos Sketch. Cuando Sketch salió era la herramienta que la rompía, era el salto tecnológico después de diseñar interfaces en Photoshop o herramienta similar de Adobe que había en ese momento, que ya ni me acuerdo. Y Sketch para mí perdió terreno porque justamente no era colaborativo y era solo para Mac y lo tenías que instalar on-premise, o sea, no había vuelta que darle. Y cuando Figma vino con esta irrupción de la colaboración, aunque su calidad de producción pixel perfect quizás fuese menor en cuanto a funcionalidades en comparación a Sketch y la idea de auto layout, como vos decías, vino a resolver el problema esencialmente de base. Y ahí es donde ganás con los jobs to be done. O sea, digo, y a todo esto a lo que hablábamos de la necesidad se crea o no. Y Christensen, el creador de los Jobs to be Done, allá en los early 2000 investigando McDonald's, se dio cuenta, digamos, en campo lo que las personas querían o necesitaban, y a partir de ahí que surge la teoría del Jobs to be Done. A mí me parece interesantísimo siempre pensar que, bueno, el ejemplo que da él, ¿no? No necesito el taladro para hacer los agujeros en la pared porque tengo ganas de tener un taladro. Quiero colgar esos hermosos cuadros que me compré para la casa en la que me mudé, ¿no? Entonces, si uno va a las bases del pensamiento, a la larga es entender las necesidades humanas. Y ahí es donde yo creo que la innovación solo va a suceder si colaboramos entre personas que venimos de diferentes disciplinas y si nos dedicamos a entender las problemáticas humanas, los contextos donde se desarrollan esas problemáticas para las personas. La AI esto nunca nos lo va a dar. La AI carece de contexto, la AI carece de empatía, carece de habilidades que son esencialmente humanas. Entonces, la idea que yo creo que tenemos hoy, que es fundamentalmente la generativa, que está al alcance de la mano, produce cosas y reproduce a partir de un modelo con el que fue entrenado y no produce cosas nuevas. No produce un salto disruptivo de innovación en la creación de un producto o un servicio digital.
Esa innovación sucede solo con la colaboración de las personas. Nunca mejor dicho, André, la verdad. Y yo creo que acá es donde entra el punto duro de esto, que es, entonces la pregunta es, ¿dónde se necesita esa creatividad tan humana y cuándo a veces de repente no la necesitas? Porque a veces intentamos empujar esa creatividad en lugares donde ya estamos en etapas de optimización, como por decir, puede ser una tontera, pero decir, bueno, obviamente uno puede decir, mejorar la transferencia bancaria, ojalá, sí, buenísimo, metámosle, pero ¿le meterías 10.000 horas de diseño hoy a mejorar la transferencia bancaria? O si ya es un problema suficientemente resuelto y que hoy en día que lo solucione, que lo venga la AI y pueda hacer que las transferencias funcionen 20 veces más rápido, no me preocupa, no es donde no es donde tengo que ir a preocuparme como diseñador, ¿verdad? Entonces como que hay que entender dónde es que vale la pena invertir esa creatividad, porque la creatividad es un esfuerzo, requiere esfuerzo. No es la espontaneidad de lo primero que se me ocurre. Eso no es creatividad. La creatividad requiere esfuerzo entre varias personas para construir algo nuevo, que requiere arriesgarse, que requiere saltar al vacío, que requiere probar, que requiere experimentar. Que obviamente todo eso no puede existir. Y fue increíble el otro día también lo leía, no me acuerdo quién fue, pero decía, la IA solo puede proyectar, lo máximo que puede hacer es proyectar en base a la data. Pero vos cuando querés crear algo nuevo, no existe data, no hay datos. Entonces la Exactamente, AI no puede hacer nada con algo que no tiene base de referencia. exacto, Lo máximo que puede hacer es extrapolar en base a la data que existe, pero esa extrapolación es en base a criterios que no coinciden en la nueva versión del mundo. Entonces, la AI en eso se topa contra una realidad de su programación, que es que no puede hacer bien ese trabajo, y ese acto de imaginación del nuevo mundo, hoy en día lo único que lo tiene es el humano, que se puede imaginar y de ahí construir. Totalmente. Y para mí hay dos puntos ahí que se complementan, que es, no tiene esa capacidad de imaginación y no tiene tampoco noción de verdad, lo cual es verdaderamente problemático, porque en definitiva la AI es justamente muy eficiente en proponer algo y en ser como extremadamente, en carecer de falta de confianza, básicamente. O sea, siempre va a proponer algo, y no importa si lo acierta o no acierta, lo va a proponer. Pero lo cierto es que no siempre es aceptable una respuesta que parezca real. A veces necesitas una respuesta certera. Y digo, no hace falta, obviamente hay ejemplos filosóficos muy preocupantes, pero a veces lo ves en cosas tan pequeñas como el idioma. ¿Por qué a la cima de la montaña le decimos de una forma en Argentina, Uruguay y de otra forma en Chile? Y más vale que no te confundas. Entonces, esas sutilezas, esas pequeñas diferencias, no te las va a dar una programación, o por lo menos no te la da de base una programación, sino la alimentás. Y es imposible alimentarle a una computadora todo. Existe como la tecnoutopía de que un día le vamos a poder alimentar todo, pero no le vamos a poder alimentar todo, básicamente. Por lo pronto, hoy no existe. Es como la utopía de suponer que la experiencia es el resultado de una encuesta de CSAT, ¿verdad? Exacto, exacto, Esa es la experiencia, exacto. ¿no? O cuando discutía sobre quanti quali, cuando me venían con el ejemplo de no, es que tiene que ser un resultado cuantitativo. Y yo le decía, por ejemplo, bueno, de estos libros, ¿cuál es el que preferís? No, el tal. Explícamelo cuantitativamente. Imposible. Imposible. No tiene forma de Imposible. cuantificarlo eso. ¿Qué es? ¿Cantidad de palabras? ¿Velocidad de trama? Claro. O no, conectó contigo. Punto. Está, conectó. ¿Y qué significa conectar? Conectar significa historia, psicología, inconsciente, realidades culturales, realidades familiares que son. O sea, voy a decirlo. En realidad sí se podrían computar si tuviésemos tiempo infinito, capacidad de cómputo infinito y capacidad de almacenamiento infinita. Sí, si tuviésemos esas tres variables, sí podríamos computarlas, porque en realidad yo podría decir, mido absolutamente todo, registro absolutamente todo, encuentro una forma de registrar y unificar hasta variables psíquicas y lo podría computar, pero es imposible. Sí. Estamos limitados por la física y por lo tanto es imposible hacerlo hoy. Entonces como que al final
se pierde la riqueza. Y yo creo que te das cuenta cuando un producto no tiene esa riqueza. Te das cuenta. Sí. Yo Y me acuerdo que una cosa, y solamente una cosa, que yo hacía un ejercicio cuando, la época cuando explotó la App Store y todo eso, le decía a a cualquier curso y a cualquier empresa, yo le decía, mira, gastate mucha plata en armar el icono. ¿Cómo el icono? Mira, te voy a decir una cosa. Yo sé, mirando el icono que utilizaron, el thumbnail que utilizaron para representar la app, si es una app buena o es una app mala. No necesito más. No necesito ni siquiera ver el review. Si eso está mal hecho, no hay nada que decir. El resto está mal hecho. Punto. sí, y es muy interesante también el hecho de que hace un rato salía la pregunta de si las necesidades son reales se pueden sintetizar básicamente. Y lo cierto es que estamos dejando por fuera la variable cultural en todo esto, porque inevitablemente el marketing, la comunicación asociada al negocio está atravesada por la cultura. Y es cierto, hoy dentro de nuestro paquete de necesidades básicas, ya no son meras necesidades de supervivencia. Están atravesadas por valores culturales, por valores de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, hoy las experiencias y los productos que hablan con nosotros atraviesan todas esas dimensiones. No solo la necesidad de poder hacer una transferencia, comprar algo, sino que también nos atraviesa el que sea una experiencia que nos deje un deleite, que nos guste, que sea sencillo, que sea algo que me genere una conexión con el que tengo del otro lado. Ujú. Entonces, justamente para mí la inteligencia artificial es muy buena en reproducir cosas de una manera muy rápida y puede acelerarnos mucho el proceso de necesito sacar un dibujo, no dicho en el sentido peyorativo, sino realmente algo plasmado visualmente de manera muy veloz, pero no quiere decir que eso que me haya plasmado sea lo que yo necesitaba hacer. Como decías recién, quizás lo que yo necesito hacer no es un nuevo flujo de transferencias, es alguna característica nueva, es alguna nueva forma de conectar a dos personas a través del dinero o, suena muy mercantilista eso, pero una forma muy rápida de resolver, yo necesito cubrirte esto que vos necesitas, que es Ujú. mandarte 20 pesos, $20, lo que sea. Y ahí reconecto con algo que dice una amiga nuestra, que es Fernanda Menta, que ojalá esté escuchando, que es que en definitiva lo importante son las preguntas. Porque si mi pregunta es ¿cómo hago más rápido una pantalla? Posiblemente no esté teniendo una pregunta lo suficientemente importante. Porque quizás detrás del yo necesito una pantalla rápida, en realidad es yo necesito evaluar una idea de una forma más rápida. Yo necesito Claro. saber si esta hipótesis que yo tengo es válida o no. Entonces quizás ya me convenga incluso pivotear y decir, ¿cuál es la hipótesis que yo tengo? ¿Qué es lo que yo necesito evaluar realmente? Ujú. Entonces, digo, el trabajo UXer, en cierta forma, es sí diseñar experiencias que sean satisfactorias, combinar, etcétera, etcétera. Pero en lo filosófico, el trabajo UXer es descubrir la pregunta más potente, descubrir la pregunta más importante, descubrir qué es lo que realmente tenemos que salir a evaluar. Y ahí ese trabajo es humano, en el fondo, porque ese trabajo requiere esa comprensión compleja a nivel tecnológico, de producto, de negocio, de interacción cultural, etcétera, 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 y podemos como sumarle tantas capas como querramos. Me encanta. Para mí, la habilidad de hacer buenas preguntas se tiene que entrenar todos los días. Creo que mientras más refinamos esa habilidad, conversaciones más ricas vamos a poder obtener en el intercambio interdisciplinario. Yo siempre traigo al aula es- este, como este concepto de hacer buenas preguntas y que lograrte esas preguntas no sean sesgadas. O sea, lo traigo siempre en el marco del proceso de investigación, en primer diamante, ¿no? Lo que ya conocemos del mundo UX, pero se los dejo también como una herramienta de facilitación. Como UXers tenemos que poder actuar como facilitadores en conversaciones que son complejas entre roles interdisciplinarios, sea porque hacemos un taller, porque guiamos una reunión, porque nos ponemos al hombro un desafío.
Y esa esencia, digamos, de hacer buenas preguntas, hace la diferencia. Nos pueden mirar distinto en las reuniones y en las conversaciones, trabajando en las empresas. Entonces, nunca hay que perder para mí esa capacidad y este asombro y entrenar esa habilidad de hacer buenas preguntas y cada vez entrenarla mejor, básicamente. Como la IA, y que la vamos entrenando, bueno, Sí. entrenarnos a nosotros mismos en esa habilidad. Sí, y ahí O es sea, donde creo que también la AI puede ser un buen catalizador. Yo creo que puede ser interesante lo que suceda con la AI en términos de producto, pero más interesante todavía como catalizadora de esta conversación. Porque, otra vez, el, solo porque existió Photoshop y desapareció el revelado físico, no desaparecieron los buenos fotógrafos. Hoy un buen fotógrafo sigue comunicando con la imagen. Entonces, ¿qué era lo importante de la fotografía? Y no era, evidentemente, lo que hoy reemplaza Photoshop. Entonces, si hoy entendemos al diseño UX y a la persona que hace UX como una persona que intercambia horas por pantallas, bueno, sí, es un proceso sujeto a optimización y que tranquilamente puede ser reemplazado por una inteligencia artificial que devuelva pantallas con un prompt. Pero si pensamos en el diseñador UXer como una persona capaz de entender una problemática, la complejidad de esa problemática y hacer buenas preguntas para encontrar soluciones optimizadas, disruptivas, innovadoras, eso no hay AI que lo reemplace. de acuerdo 100%. Y le agregaré solo una cosa más, que es la característica particular de, yo creo que es, para mí, el condimento, el que le guste, el que le gusta la pimienta, el que le guste el jalapeño, pero el picante que le pone el diseño es que lo convierte gráficamente en algo visible. Pues yo te podría decir que hasta eso cualquier profesional, cualquier profesión tiene que tener la capacidad de hacer unas preguntas dentro de su espacio. La característica particular que un diseñador trae es que pueda hacer visible algo que si nos quedamos nosotros tres en la conversación, internamente capaz que cada uno pensó que el otro entendía lo que estábamos diciendo, pero cada uno estaba viendo puntos de vista completamente diferentes. Pero cuando lo hiciste, lo mostraste y está ahí. Ya, pero vos pensabas esto y yo pensaba esto y yo pensaba esto. Y los tres pensábamos que estábamos pensando lo mismo. Entonces, el hacerlo, lamentablemente somos seres cual, mientras no tengamos algún tipo de, o ya sea de problema que no podamos ver, priorizamos la vista como herramienta de comunicación principal. Totalmente. Entonces, el hacerlo visible o el hacerlo tangible para hablarlo desde de la mirada más sensorial posible, como cumpliendo todos los sensores, todos los sentidos, perdón, hacerlo tangible es la característica particular del diseño, es tangibilizar ideas para facilitar el proceso creativo y constructivo. Porque yo no puedo ser creativo en la mente, pero nadie más va a saber lo que yo estoy pensando. Entonces, esa parte, porque de vuelta, si la organización está pidiendo pantallas, un diseñador se cuestionaría por qué me está pidiendo pantallas. Y capaz que la respuesta es, tenemos 1000 flujos que tenemos que sacar para poder cubrir todos los casos de uso que tenemos con nuestros usuarios, que si no los tenemos que atender en sucursales, que es carísimo, y hoy yo lo que necesito es que esos flujos existan. Y ese es mi problema hoy, que existan, y que existan de tal manera que no sobrecarguen el resto de los canales. Entonces, eso es una realidad de muchas empresas y por eso piden pantallas. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando por detrás de las pantallas? No es que le están pidiendo pantallas, lo que está pasando es que para cubrir todo el espectro de atenciones posibles, necesitan canales digitales que lo resuelvan para que la gente se autoatienda. Entonces, ahora entiendo por qué me están pidiendo pantallas. No eran pantallas, lo que me están pidiendo es digitalizar los canales de atención en todos los casos de uso. Si vos mirás una empresa grande como un banco, las casuísticas de uso que tiene son gigantes y además están reguladas, por lo tanto el nivel de detalle y atención que hay que prestar en cada interacción es súper importante. Entonces, ¿por qué? Y es por eso. Entonces, pero de repente hay otro momento que la pregunta es otra. Y eh, hoy les hablaba más temprano de Matthew Skelton. Matthew Skelton, hoy en el podcast que está escuchando, decía una cosa increíble. Decía, ¿por qué todos los C-levels están tan interesados en AI? Porque dicen, porque es la primera vez que ellos ponen lo que quieren y se los dan. Entonces es un problema de prompting. Los C-levels no estaban sabiendo promptear correctamente a sus equipos. Y entonces le decían a sus equipos le entregaban cosas que no eran lo que querían. Entonces decía, ahora la AI le encanta, pues ellos dicen, haceme tal cosa, y le hacen lo que ellos pidieron. Entonces en realidad es como un problema de comunicación al final. La AI
te entrega lo que vos querés. Ahora, si no es lo que vos querés, es mucho más fácil cambiarlo, porque antes si venía alguien con algo, yo, ¿cómo le explico que no es lo que me gusta? Y además se lo explico de tal manera buena para que no se ofenda. Y entonces tenías que pasar tantas barreras para poder volver a comunicarte y volver a plantear y no quedar mal y querer formar equipo, cultura, bla, bla, bla. Y en la IA vos te puedes olvidar de todo eso y decir, hacelo de vuelta, es espantoso. Y entonces, como otra vez, dale, 1000 iteraciones y la AI no se queja. Entonces, en el fondo, pero ¿cuál es el problema de fondo? Es, como no sabemos comunicar correctamente las necesidades y tangibilizarlas de manera que todos estén alineados en lo que queremos, la AI nos puede robar lugar porque hace eso mejor, más rápido que nosotros. Entonces, ahí es donde está, yo creo que de vuelta volver al origen, pero de los jobs to be done, ¿verdad? Como el verdadero job to be done de diseño. Pero André y Francisco, ustedes dijeron algo que lo dejaron solo allá y que no quiero que pase, que es que al final igual hay que tener cuidado con los sesgos, que es algo, y la ética de esto, porque en la academia toda investigación tiene un proceso ético, tenemos que pasar para que algo sea hecho y realizado y planteado, un experimento tiene que pasar una cantidad de escollos que tienen que ver con cómo experimentábamos, cómo planteábamos, o sea, y tener que cumplir una cantidad de cosas, salvo obviamente en el ambiente de la legalidad, digamos, pero la legalidad y la ética no es lo mismo. Entonces, ¿qué empieza a pasar con la discusión de la ética y los sesgos y la AI? Bien, es muy interesante. Y acá André está haciendo su tesis de maestría alrededor de la temática de sesgos, así que ella va a poder profundizar mucho más que yo. Pero es muy interesante porque, como decíamos hace un rato, la AI en cierta forma, por lo menos la versión generativa que conocemos hoy, devuelve lo que le dieron de comer en cierta forma. Entonces, sí, es interesante porque en cierta forma la magia de la AI, lo instantáneo, invisibiliza o oculta un poco el hecho de que eso detrás lo cargó alguien y lo diseñó alguien y lo programó alguien. Si ese alguien tenía un sesgo donde todos los gatos eran rojos, la AI va a devolver que todos los gatos son rojos, por más que, otra vez, no tiene noción de verdad, entonces no sabe verificar si efectivamente todos los gatos son rojos o no. Entonces es muy interesante porque creo que también traslada un poco, enmascara todo eso, y creo que en todo ese proceso más acelerado no debería desdibujar la responsabilidad que tiene la persona que está operando y prompteando esa IA. Sí, completamente. Yo creo que en esencia lo que prevalece siempre al diseñar una experiencia es empatía hacia la persona usuaria para la que vamos a diseñar. Y eso es lo que va a guiar nuestro entendimiento como del contexto y de la realidad de la persona. Y esto es una habilidad humana, esto no lo va a poder hacer la AI. Digo, si nosotros queremos delegar una tarea así a la inteligencia artificial, corremos el riesgo de asumir como hechos cosas que no son ciertas, o sea, esa pretendida verdad objetiva, ¿no? que nos devuelve. Y, no sé, si vamos a un ejemplo concreto, si queremos modelizar a una persona usuaria, ¿no? Hacer una user persona en una etapa de investigación, si la hacemos con AI sin haber salido a campo, sin haber investigado, probablemente lo que nos devuelva es un arquetipo, un modelo súper sesgado. ¿Por qué? Porque, sobre todo si investigamos en Latinoamérica, ¿no? Porque los modelos están entrenados en Estados Unidos principalmente y ahora en China, y eso no coincide con la realidad latinoamericana. Entonces, si pasan estas dos cosas, si damos por cierto algo que nos devuelve, corremos el riesgo de construir algo para alguien que no es así. Invertimos un montón de tiempo y dinero en construir un producto que en definitiva nadie va a querer usar. Pero creo que lo más grave de todo es que em, esté atravesado por sesgos y que eso deje afuera a un montón de personas en el uso de un producto o un servicio digital. Desde una plataforma para recruiting, desde, no sé, una aplicación para hacer algún tipo de match entre personas para lograr algo. Digo, no podemos dejar al azar o en manos de la inteligencia artificial todo lo que tiene que ver con entender una problemática y empatizar con la realidad de las personas usuarias. Tal cual.
Hubo un caso el año pasado muy interesante de eso con el tema de selección. No sé si lo leyeron o lo escucharon, pero para los que están escuchando de repente no lo escucharon, que un director de tecnología estaba curioso de por qué cada vez que postulaba, planteaba una postulación, recibía era mucho tiempo y los currículos que recibía no hacían sentido. Entonces él decía armar una postulación y se postula él mismo. Y el robot de recursos humanos lo autofiltra a él. Y agarró, llamó a los de recursos humanos y dijo, bueno, señores, ¿cómo quieren, cómo están armando esto? O sea, finalmente la historia fue trágica porque despidió todo el equipo no ese, porque decía, no, si esto está pasando, ustedes no están haciendo su trabajo. Y este robot está instalado no sé hace cuánto tiempo, entonces, eh, más allá para el equipo, la gente de People, los recursos humanos o cultura que nos estén escuchando, que esto no es un warning para ellos, pero es un warning para todos, ¿verdad? Es decir, no hay excusa, o sea, es como el asesino que se excusa porque que el martillo mató a la persona, no, el martillo no hace nada, el martillo es un martillo, es una herramienta, es cómo la usás y con qué fin y de qué manera el martillo puede construir una casa o puede matar a una persona. Sos vos el que estás dándole la intención. Ahora, el problema es cuando nosotros no controlamos la construcción de la intención del producto, que es lo que nos pasa con AI, ¿verdad? Nosotros no sabemos cómo está modelado. Hace poco sacó Mistral una AI especialmente pensada en el mundo asiático y en el mundo del Medio Oriente. La sacó hace muy poco. Entonces empiezan a aparecer como la necesidad de decir, a ver, no es lo mismo el tipo de preguntas o el tipo de respuestas culturalmente aceptadas en un determinado lugar que en otro. Entonces, lo mismo que funcionaría en un ambiente occidental y noroccidental, podríamos llamar, es completamente diferente a lo que puede pasar en el sur de Occidente, que podríamos considerarnos a nosotros, o lo que puede pasar en realidades más de tipo África, en realidades más de tipo sur de Asia, centro de Asia, Medio Oriente. Todos tenemos realidades contextuales muy diferentes y que no, de vuelta, como dijiste Francisco, la cultura, el contexto hace y es importante. Y entender eso fue una crisis que tuvo la psicología en su momento que decía, al final todos los papers de psicología están hechos con estudiantes universitarios en Estados Unidos, por lo tanto representan nada más a personas mayoritariamente de tez blanca, con alto nivel económico y que además han decidido estudiar, por lo tanto son cero extrapolables a nada. Entonces, ese es el riesgo que corremos, entendamos que somos responsables también de eso al final. Totalmente. Y pasa, no, nos atraviesa, o sea, en definitiva el sesgo más peligroso es el sesgo que no identificás, es el punto ciego que todavía no se descubre y ahí es muy interesante. Si vos le preguntas a un diseñador o a una diseñadora qué es lo más difícil que tiene para diseñar, seguramente te diga que es su propio portfolio. ¿Por qué? Porque es muy difícil hablar de lo que haces y segundo, que le hablas a todo el mundo y no le hablas a nadie. Diseñar para otros diseñadores es extremadamente complicado porque jugamos igual. Lo loco es que muchas veces, a través de procesos como los de la academia también, los de la facultad, y acá nos hacemos cargo también de nuestra parte, estamos dialogando tanto entre diseñadores que es muy fácil olvidarte que le estás hablando a personas que no les interesa. Cuando vos estás diseñando un home banking hoy, le estás hablando no a los diseñadores de los otros home banking, sino le estás hablando a la persona que tiene que mover su plata, básicamente. A la persona como mi papá, que el primer tiempo que cobró digitalmente, iba el primer día que cobraba y lo retiraba todo, porque prefería tener el efectivo. Entonces, todo el tiempo necesitas estar en diálogo, en feedback y en conversación con otras personas para ser consciente de tus propios puntos ciegos y, y- y darte cuenta lo antes posible de los sesgos. Es imposible no tenerlos o no tenerlos, pero por lo menos ser consciente y actuar en consecuencia. Sí, sumo a eso que también a mí lo que me preocupa sobre todo en el contexto académico, pero también trabajando en el mundo de la tecnología, es que perdamos la capacidad crítica de justamente analizar lo que nos devuelve una AI y que tomemos eso como una verdad. Yo he hecho varias pruebas comparando modelos para distintas cosas y
reproducen cosas completamente distintas ante el mismo problema, la misma situación, ante el mismo pedido de cálculo. Y lo veo con compañeros, compañeras de trabajo, lo veo en el contexto académico en el aula, que muchas personas dan por cierto eso y no cuestionan Mm, nada más. Dijo, me lo dijo ChatGPT y ya está. No, el chat me dijo que el resultado es este. tal No, cual. esa cuenta está mal hecha. No, pero Sí. el chat me dijo que para este dato que yo buscaba, este es el problema. Pero vos investigaste el contexto, ¿qué paper leíste? ¿Qué te está avalando para decir esto? Tal cual. Eso para mí es un desafío. Les cuento una que me pasó hoy. Tuve que llevar mi auto al mecánico. Y mientras estaba esperando en una tienda, le hice una pregunta a Perplexity Deep Research, lo estoy probando, digo, todo el mundo está dando maravillas. Dije, lo voy a probar, parece que está interesante. Em, y por un tema de señal, el sistema no me cargaba. Entonces le di la instrucción, la misma instrucción, se la repetí varias veces, no funcionaba y dije, estaba listo, de señal, no importa, llego a casa y lo miro. Llego a casa, prendo la computadora, abro Perplexity y tenía la misma orden repetida 5 veces. 5 respuestas diferentes, completamente diferentes, a la misma pregunta, en el mismo sistema. 5 preguntas que yo podría haber dicho, bueno, pues puedo hacer un libro con esto. O sea, las 5 preguntas las uno y armo un libro, pero no coincidían consigo mismas. Tenían obviamente, si querés, matices comunes, ¿verdad? Porque tampoco es tan, o sea, probabilisticamente, pero la respuesta era completamente diferente. La forma de encararla, las citas que ponía. Y yo también me he cansado de pedirle, revisate tus citas, como le haría a un analista o una persona que está diciendo, pero vos revisate tus citas, están bien citadas, están bien referenciadas. Y siempre que le digo lo mismo, dice, no, había inferido cosas que no eran verdad. Ahora sí, y reviso y es, bueno, estás un poquito más cerca, a ver, prueba de vuelta. Y es como, al final, nos olvidamos que esto, hoy en día, al nivel de pensamiento que tiene, es como un niño. Y es un Completamente. niño súper inteligente, pero es Sí. un niño. Niño todavía. Es un niño todavía, es un niño chico, de 5 años, 4 años, tiene una capacidad increíble. Vos hablas con él y parece que sabe todo, pero Es que es eso, podríamos pivotearlo, de hecho, podríamos pensar que es un niño extremadamente memorioso. Es como una memorioso. persona con Sí, muchísima capacidad de recordar cosas, pero no del todo con conectarlas y con entender las causalidades, causas y consecuencias. Sí, tal cual. Es una muy buena analogía, yo creo, para que la gente entienda lo que está haciendo, ¿verdad? Le estás preguntando, es como que vos me dijiste que estás contento con la respuesta de tu sobrino de 4 años. Si vos estás feliz con eso, avance en su vida. exacto. Que, ojo, puede ser muy interesante cuando lo que buscas es espontaneidad y una Claro. respuesta fresca. Pero sí, también puede ser que al momento de pedirle que te traduzca eso a un dibujo, te dibuje un pato con 2 picos. Bueno, está bien, hay que ajustar la expectativa. Nosotros, por lo pronto, del lado académico también, como para retomar un poco de esto y también para si hay alguien considerando cursar con nosotros, ¿qué se va a encontrar? Nosotros, por el momento, tenemos como la idea de presentemos la complejidad del tema y que también conocer que cada herramienta tiene como su objetivo, sus fortalezas y sus debilidades. ChatGPT es muy buena para elementos generativos, para proponer cosas. Las pruebas que nosotros hicimos es bastante acotada y es muy buena fabulando, con lo cual para hacer un análisis queda medio renga o los resultados no son los mejores. No Google M, por nombrar otra de Google, no es buena para generar desde cero, pero sí es muy buena trabajando dentro del sandbox que le propones. Entonces, al momento de hacer un análisis puede dar resultados más confiables. En ninguna, todavía, yo me animo a darle la llave y decir devolvémelo con nafta, porque todavía prefiero ir y chequear. Y todavía prefiero ir y hacer, doble chequear por lo menos el camino que hizo. De decir, acá está dicho A, acá está dicho B, entonces puede inferir C. Porque todavía no confío del todo. Entonces, para mí el problema más grande es que cualquier persona que no conozca esa construcción y ese funcionamiento diga, le pedí C y me trajo C. C debe ser correcto. No, no puede que no sea correcto. O no sé eso. Entonces, para mí lo más importante también ahora es concientizar de eso. Les voy a poner un escenario de cambio ahora.
Imaginémonos que un día para otro se levanta Trump, se levantan todos los líderes del mundo y dicen, ¿sabes qué? Le vamos a poner off a esto por este año. La verdad que 2025 es un año off de la inteligencia artificial. Que prevalezcan esto es una imaginación porque sabemos que no va a pasar, ¿verdad? Pero investiguemos un poquito más antes de seguir y pongámosle off, ¿verdad? Y la inteligencia artificial desaparece de todo lo que es diseño de interfaces. ¿Qué le plantearían a estos diseñadores nuevos que ya están soñando con que pueden sacar pantallas del aire y que no tienen que no ser más pixel pushers y cosas así? Bueno, pregúntense por qué estaban haciendo pantallas. Creo que desde ahí es como el primer hilo para empezar a tirar y empezar a desandar la madeja. Em, Pregúntense para qué necesitaban esas pantallas también y cómo ese engranaje participa dentro de todo el engranaje de la organización. Em, Porque por algo necesitaban esa pantalla, ese flujo, ese algo. Otra vez, ¿cuál era la hipótesis por detrás? ¿Qué hipótesis iban a validar? Eh, entonces, desde ahí yo diría como, bueno, empiecen a hacerse preguntas. ¿Y el mundo existió antes de la inteligencia artificial? Puede existir después de la inteligencia artificial tranquilamente, que es un mundo más analógico, pero puede volver a existir, así que no se preocupen que nada va a cambiar. Por lo menos eso, no sé, André, ¿vos cómo lo ves? Coincido, para mí la estrategia de base que siempre va a sobrevivir es la capacidad de hacer talleres de co-creación con las personas. Volver como a las bases de juntarnos a trabajar uno a uno o en equipo y poner tiempos acotados y pensar ejercicios de creatividad y prototipar en conjunto. Creo que eso es lo que va a hacer que siempre podamos poner en común las ideas, como decías vos antes, y tangibilizarlas, a ver si estamos todos en la misma página. Y nos va a permitir debates mucho más ricos, debates que la AI no nos iba a traer igual a la conversación para mí. Em, Así que para mí la esencia es esa. No la vamos a perder nunca. Yo soy una fiel creyente de que la colaboración es algo que, aunque sea virtual o sea presencial, va a seguir existiendo porque las personas somos las que creamos la tecnología. Y anímense a colaborar, anímense a salir de la caja, a perder el miedo, ¿verdad? De estar en esa instancia que también es dura, porque te enfrentás a vos mismo y a los otros y al juicio de los otros. Este, y yo lo que más extraño es tener una pizarra y estar con un equipo y pizarreando, dibujando feo, pero resolviendo el mundo, ¿verdad? Eso es lo más lindo. Yo creo que es el momento más lindo del proceso de diseño que hay, cuando estás ahí, cuando estás en la pizarra y podés borrar y armar de vuelta, ese es el momento. Sí, en el momento en que todo es posible. Es súper interesante. Como decías, hay que exponerse en cierta forma, hay que animarse a exponerse. Pero es realmente el camino que mejor resultados trae y por lo menos es el camino más divertido también a la larga. Así que eso, volver a las preguntas, volver al entendimiento, entender que los saberes dentro de un equipo son complementarios. Eh, Acá voy a algo muy pequeño, pero muchas veces los diseñadores nos quedamos con los desarrolladores me dijeron que no. Hay un porqué detrás de ese no. Muchas veces es un no dentro de los tiempos que necesitamos. Entonces, bueno, el entender el porqué. Y si bien la creatividad no es inherente exclusivamente de los diseñadores, sí dentro del diseño somos los que aprendemos dentro de nuestros procesos cómo combinar todas las necesidades. Entonces conozcamos las necesidades de las personas, las necesidades productivas del lado de la implementación y el desarrollo, las necesidades de negocio, porque las luces tienen que seguir prendidas y hay que seguir manteniendo un modelo que funcione. Entonces, no le escapemos a comprender todo eso. Y para comprenderlo tenemos que salir de lo que nosotros pensamos y adentro de nuestras propias cabezas. Así que, sin miedo. 100%. Así que, de alguna manera, anímense a salir de la pantalla, salir del pixel y Sí, acérquese a su compañero ingeniero y pregúntele por qué está haciendo las cosas que hace. ni Completamente. hablar. Bueno, de hecho hay un libro de Daniel Mordecki, creo que era un libro,
sepa por qué los ingenieros siempre le dicen que no, o algo así creo que era el título. Perdón, Daniel, si estoy parafraseando mal Casi. tu libro. Que es maravilloso porque va a las bases de todas estas preguntas que estamos charlando. O sea, hay que Ujú. entender cómo se construyen las cosas en esencia. O sea, que eso que vos tratás de alinear y que co-creás y que tangibilizás después en interfaces, tu compañero o compañera al lado lo tiene que construir. Sí. Tiene el siguiente paso por delante, que es hacer que esa magia suceda y Tal cual. funcione. Y bueno, ese trabajo es colaborativo esencialmente. Y acercarse también un poco a otras disciplinas que a veces nos quedan lejos, porque acá hablo de diseño gráfico en Universidad de Buenos Aires, etcétera. A nosotros no nos suelen presentar mucho, o por lo menos en la carrera que yo cursé ya hace como 15 años, no nos suelen presentar mucho el lado del negocio del diseño, pero existe. Eh, entonces, al no tenerlo cerca, es difícil también bajar esa barrera. Entonces, pensás que el de marketing solo viene a venderle algo a una persona que no lo necesita, eh, que el de producto viene solo a ser un tiburón que quiere vender, 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 el de negocio que solo vive para los números. Los números son importantes, ni hablar, pero hay un algo detrás de eso. Y hay algo detrás de eso, esas cosas suelen afectar también tu línea productiva, tu línea de pensamiento. Entonces está bueno que lo conozcas. Eh, Obviamente no quiere decir que vos te vayas a transformar en una persona de marketing que vive y 24/7 para las redes porque el marketing hoy pasa por eso, pero sí está bueno que entiendas por qué son importantes y cómo y por qué el funnel de awareness, consideración, adquisición, afecta también tu pata de experiencia y dónde se inserta tu producto. Entonces, ahí también, tanto enfrentarlo sin miedo, pero también sin reservas, sin pruritos, o por lo menos empezar como a deconstruir los preconceptos que podemos llegar a tener para poder dialogar mejor. Cuanto mejor podamos dialogar, mejor nos vamos a posicionar. El lugar estratégico del UX no lo vamos a ganar creyéndonos superiores, sino demostrando por qué facilitamos las conversaciones. Entonces, para mí es como poner muchas fichas en eso. 100%. Y tener la curiosidad de decir, así como tenemos la capacidad de ser curiosos probablemente de lo que les pasa a nuestros usuarios, por los cuales queremos empatizar y ser los defensores de, em, ¿cuánta curiosidad le pusiste a la empresa y a los equipos y a las personas que están adentro haciendo que las cosas pasen, ¿verdad? Necesitas al menos el mismo nivel de curiosidad, y yo te diría que más, porque es todavía más difícil de entender que los usuarios. Es mucho más complejo entender todo el modelo operativo de una empresa que probablemente las necesidades de una persona o un grupo de personas. Entonces, creo que hay que tener una muy sana curiosidad para entender esos modelos y entender cómo se inserta el trabajo que uno hace para hacer que ese modelo siga avanzando, siga funcionando, o mejore, o cambie, cual sea la misión que tengamos en el equipo que estamos, ¿no? Completamente. Y si queremos ocupar un lugar de estrategas, tenemos que tener una mirada más abierta, como decís vos, para entender el porqué de las decisiones en una organización, por qué esos objetivos de negocio, hacia dónde nos llevan, cómo mi aporte desde mi rol hace que alcancemos esos objetivos de negocio, y cómo mi aporte en conjunto dentro de una célula de trabajo interdisciplinaria hace que alcancemos esos objetivos. Desde ahí nos vamos a transformar en personas que solo siguen tácticamente lo que hay que hacer, o sea, puros ejecutores de pantallas y flujos, a profesionales con una mirada estratégica y líderes con una mirada estratégica que entienden de lo que nos están hablando cuando nos dicen estos son los objetivos de negocio, por qué vamos a ganar este mercado, cómo lo vamos a conseguir, en donde nos movemos con las métricas para tomar las decisiones y eso es lo que guía nuestro camino. No solo métricas de experiencia, de usabilidad o de interacción o de satisfacción de los usuarios o los clientes, sino las otras métricas puras y duras de cómo está funcionando el negocio. Ujú. Cuando logramos como abrir nuestra cabeza a entender que somos más que ejecutores de pantallas, yo creo que ahí el trabajo se vuelve más divertido y la madurez en el rol de UX adquiere mucho, mucho más valor dentro de un equipo de trabajo.
Ese para mí es el camino de crecimiento en un Seniority UX. Sea que el día de mañana seas un líder técnico, un super individual contributor que la tiene súper clara o un líder de equipos UX. Qué mejor forma de terminar. Así que esta conversación fascinante queda abierta probablemente para los que nos escuchan a una invitación a seguirse desarrollando y creciendo, de alguna manera no tenerle miedo a la inteligencia artificial, que por más que está redefiniendo ciertas cosas del rol, redefiniendo ciertas cosas de cómo trabajamos, no elimina este pensamiento estratégico, este pensamiento crítico que es la clave de nuestra disciplina. Y que lo que tenemos que buscar es ser cómo somos cada vez más interdisciplinarios, cómo tomamos más información basada en datos, pero también cómo somos más estratégicos, que muchas veces la estrategia y la creatividad tienen que ver con tomar saltos al vacío, sin datos. Y cómo pensar que al final esto es adaptarse, es crecer. El mundo no va a frenar por nosotros, no va a frenar porque tengamos la mejor forma de expresar el doble diamante, el triple diamante o el 15º noveno a la cubo diamante. La realidad sigue avanzando, entonces está en nosotros adaptarnos, aprender y continuar buscando crear productos enfocados en las personas y de alguna manera con eso aportar a un mundo mejor. Así que muchas gracias, André, Fran, por sumarse hoy, por dar su tiempo y por animarse a contar de su experiencia, su realidad y su historia. Así que muchas gracias por estar. Muchísimas gracias, un placer conversar con vos y bueno, me quedo pensando en un montón de cosas con esta conversación. Cuando quieras, la seguimos. Encantado. 100%. Seguro que va a haber otra oportunidad. 100%. Se dispararon 1000 tangentes y podríamos disparar 1000 más, así que cuando quieras nos volvés a llamar. Si quieren conectar con Andrea Francisco, pueden seguir su trabajo en UX Labs en todas las redes. Y si disfrutaron de este episodio, pueden suscribirse, darle like, nos ayuda a seguir potenciando el canal, llegando a más gente. Y si te interesa y quieres escuchar más cosas, activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y así nos puedes seguir escuchando, aprendiendo y creciendo. Nos vemos en el próximo episodio de Digital Experience.